Muy bien, vamos a desarrollar, seguimos con el ejercicio 14. Me piden hallar n si el residuo es 2. Entonces, como me dan como dato el residuo, puedo aplicar, y como veo que el divisor es un término lineal, es decir, tiene como máximo x elevado a la 1, puedo aplicar el teorema del resto. El teorema del resto, ¿qué me dice el teorema del resto? Me dice que yo, este divisor, primero, ese es el primer paso, lo debo de igualar a 0. El x menos 2 lo igualo a 0. ¿Cuánto sería mi x? El 2 pasa como positivo, mi x vale 2. ¿Y luego qué hago? Luego ese x2 lo reemplazo aquí arriba en el dividendo y ese viene a ser mi resto, nada más eso. Entonces, en donde vea x, aquí hay un x a la cuarta, le ponga 2, 2 a la cuarta. Luego, ¿quién sigue? X al cubo, es decir, 2 al cubo, x al cuadrado, 2 al cuadrado, x es 2 más n. Pero por dato del problema me dice que el residuo es 40, o sea, esto es 40 ya. Y ahí se forma una ecuación. 2 a la cuarta, 16. 2 al cubo, 8. 2 al cuadrado, 4. Y bajo el más 2 más n. Opero toda esta suma, ¿cuánto sería? 20, 30 sería más n. Luego el 30 pasa a restar y n me sale 10. Ahí está el problema. Problema 15. Me pide el resto y si ven el divisor también es un término lineal, entonces podemos aplicar el teorema del resto. ¿Cómo aplicamos el teorema del resto? En primer lugar, ¿qué hacemos? El x menos 6 lo igualamos a 0. Y luego el 6 pasa como positivo, x vale 6. Entonces ese x lo reemplazamos en el dividendo aquí arriba, y ese viene a ser ya mi resto, así de simple. Entonces ponemos paréntesis, ¿qué nos dice el paréntesis? X, pero x vale 6, menos 5, todo elevado a la 2009, más x al cuadrado, más 1. Listo, y ahí está, desarrollo, y ese sería mi resto. 6 menos 5, 1, elevado a la 2009, más 6 al cuadrado, que es 36, más 1. 1 elevado a cualquier número sigue siendo 1, y bajo el resto. Y por último, esa suma me sale 38. Último problema, 16. Me pide ahí el término independiente del resto. No podemos aplicar, como me pide del resto, pero no podemos aplicar teorema del resto porque el divisor no es lineal, aquí hay un x al cuadrado. Tampoco entonces podemos aplicar Ruffini, lo único que nos queda es Horner. Trabajaremos con los coeficientes del dividendo. Ahí está. Empezamos con ello. Sería 6 del x al cubo menos 12 del x al cuadrado, 8 del x y menos 9 el término independiente. Trazo una línea vertical, trazo una línea horizontal y escribo los coeficientes del divisor. Hay que tener cuidado acá, aquí hay un 3, pero el 3 es del x al cuadrado. Listo, lo voy a escribir acá el 3, es del x al cuadrado. Los coeficientes que ponga acá recuerden que se cambian de signo, ¿no? Ahora, pero si se dan cuenta, luego del x al cuadrado, ¿quién seguía? Seguía el x a la 1. Aquí no hay ninguno que tenga x a la 1. Como no hay, entonces se le pone 0. Aquí se le pone 0. Y luego el término independiente, ¿cuánto es? 3, pero como saben, se le cambia de signo. Listo, trazamos mi línea horizontal y luego cuento cuál es el mayor exponente del divisor, es el 2. Cuento 1, 2 y trazo mi otra línea vertical. Ahora voy a empezar con Ruffini dividiendo, ¿cierto? Vamos a dividir. 6 entre 3 es 2 y ese 2 multiplica con cada uno de estos números. 2 por 0 y 2 por menos 3. Luego opero esta columna, menos 12 con 0, menos 12. Y ese menos 12 divide con este 3 de aquí, menos 12 con 3
menos 4. El menos 4 vuelve a multiplicar con 0 y con menos 3. Menos 4 con 0 y menos 4 con menos 3. Ya, voy a borrar un ratito porque hay muchas líneas. Listo. Y luego me queda la operación del resto. 8 menos 6, 2. Menos 9 más 12, 3. Y ahí, ¿qué me están pidiendo? Ya acabé con Horner. ¿Qué me piden? El término independiente del resto. ¿Quién es el resto? Aquí están los coeficientes del resto. Los coeficientes del resto. ¿Quién es el término independiente? Así como acá era el último, el que no tiene X, aquí también. Ese viene a ser el TI, el término independiente del resto. La respuesta es 3.